Dios te bendiga, bendiciones. Ya casi son las 6. Estamos aquí en este día sábado. Ay, no, it's my phone again. Antes que el técnico me dé. Um, Hoy sábado, 16 de diciembre. Ayer el día de viernes. Fue muy agotador para mí, no tenía ni fuerza para pensar, estaba agotada, tenía sueño, tenía de todo. Fue una semana muy pesada ya que había un evento especial en el trabajo y lo estaba corriendo, así es que fue muy agotador para mí, no podía ni pensar. Mis intenciones eran salir temprano para estar así, descansar un rato y entonces poder entrar en el en vivo, pero no me fue posible. Las fuerzas que tuve fue más que para poner el anuncio y después de ahí pues caí. Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede en esta hermosa tarde. Estamos aquí, que por cierto estuve un ratito otra vez, fui rapidito a la oficina para terminar lo que no pude terminar ayer viernes. Gracias a Dios empiezo otro tiempo de vacaciones, así es que eso era lo que me tenía estresada. Había poco tiempo para terminar lo que hay que hacer. Le doy gracias a Dios también por la paciencia de nuestros hermanos en la fe y amigos que se conectan con nosotros. Estamos aquí en representación de la Iglesia El Calvario, bajo el ministerio pastoral de Reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres en la 221 de la East, en Buffalo, Nueva York. Estamos aquí compartiendo estas clases bíblicas que nosotros damos en persona en el templo los jueves, que prontamente también habrán unos cambios en el tiempo donde estaremos dando la clase bíblica. Mientras tanto, un honor y una bendición para mí compartir también con ustedes a través de este medio las clases bíblicas que damos en nuestra iglesia para hacer de edificación a cada persona que se encuentre en el área o lejos o en la otra parte del mundo. Así que otra vez gracias por su apoyo y siempre confiamos que están siendo bendecidos por el poder transformador de esta palabra. Vamos entonces a orar para iniciar con esta unidad número 3 de este tomo 7. Ahora comenzaremos un ciclo de 8 clases y hoy es la primera que vamos a estar tratando. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, honra y gloria por este hermoso privilegio y oportunidad que tú nos concedes de poder estar aquí compartiendo las ricas bendiciones de tu palabra con nuestros hermanos de la fe y amigos a través del mundo. Padre de la gloria, esperando que cada persona sea ministrada con el poder de la misma, Señor amado. Y como todos, Señor, el anhelo principal es que como creyentes sigamos creciendo y madurando en nuestra fe. Y para aquel que no te conoce y no te tenga como Salvador en su corazón, lo tenga, Señor amado. Creemos en el poder de tu palabra, Señor, en la distancia. Es tu palabra la que trae convicción, tu Espíritu Santo, que convence al hombre de pecado. Y nosotros, Señor, cumplimos hablar tu palabra con la bendición poderosa, unción de tu Espíritu Santo. La enviamos creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya les dije, nosotros vamos a estar comenzando en esta unidad número 3 de este tomo 7 y vamos a estar hablando acerca del Evangelio según Mateos. A pesar de lo que la gente diga o crea mucho acerca de Jesús, la realidad es que universalmente hablando, muchos reconocen o describen a Jesús como un maestro evolucionario. Muchas personas se dirigen a Jesús también como fue uno de gran conocimiento. Aún en la Biblia, los discípulos, los mismos fariseos y las diversidades de personas y multitudes tenían y reconocían a Jesús como autoridad o como un gran hombre sabio. Muchos de los discípulos, seguidores de Jesús, se referían a Jesús como rabí o maestro
reconociendo su autoridad, reconociendo Él como Hijo de Dios. Y el mismo Jesús afirma en Juan 13:13, diciéndole: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Hoy incluso los seguidores de otras religiones reconocen la asombrosa sabiduría de las enseñanzas de Jesús, aunque ni ellos mismos entienden el verdadero significado o las implicaciones de estas enseñanzas, las implicaciones eternas que tienen las enseñanzas de Jesús. Y vamos a ver, como ya les mencioné, que en el Evangelio de Mateo vamos a ver estos tipos de diferentes enseñanzas y cómo aplicarlas. Así es que la manera para resumirla, le tengo 5 puntos para resumir de lo que vamos a estar tratando en estas próximas lecciones, en estas próximas semanas. También entendamos la validez y la importancia de estas enseñanzas que encontramos en el libro de Mateo, porque Mateo junto con Juan fueron los 2 discípulos originales de todo el grupo. Sus experiencias vividas, su ser testigos oculares y estar ahí desde el principio, podemos depender y podemos estar confiados en las enseñanzas que ha registrado Mateo, las enseñanzas de Jesús que registró Mateo. Número 1, vamos a estar viendo cómo podemos vivir estas enseñanzas, cómo aplicarlas, cómo hacerlas real en nuestras vidas y cómo es que nos ayuda a nosotros a llevar una vida marcada, transformada por las bendiciones de Dios. Número 2, vamos a estar tratando y vamos a darle énfasis a la importancia de la lealtad a Cristo como Señor de nuestra vida, de nuestra fidelidad, de nuestra lealtad en seguir a Jesús como Señor nuestro. Número 3, vamos también a ver cómo vamos a ver el enfoque del significado eterno de creer y edificar la vida personal sobre el fundamento en las enseñanzas de Jesús. Cómo nosotros fundarnos, estar sobre las enseñanzas de Jesús, que ese sea nuestro fundamento principal y sólido. También vamos a estar viendo el resultado del evangelismo mientras va tanto la iglesia creciendo como los mismos creyentes, cómo vamos creciendo y desarrollando, y vamos a estar viendo esos resultados del evangelismo. Y número 5, vamos a estar viendo también de las enseñanzas, qué fue lo que enseñó Jesús respecto a su segunda venida y lo que significa el vivir esperando su regreso. Esto es simplemente un resumen porque van a haber otros detalles más, pero aquí estamos viendo en estos puntos de enfoque donde vamos a estar tratando en estas próximas semanas. En esta lección número 15 vamos a comenzar abriendo esta unidad con Mateo capítulo 5, y el tema de esta clase es la vida bendecida por Dios. En la mayoría de las veces cuando hablamos de bendición o cuando estamos describiendo las bendiciones de nuestra vida, por lo general y mayormente siempre son las mismas categorías. Hablamos que somos bendecidos y en esta bendición está incluida nuestras familias, está incluida nuestras amistades y también está incluida los bienes materiales, aquello que es tangible. Y muchas veces nos olvidamos que tener bendición en nuestra vida no se basa solamente en esto. Sí, las familias, las amistades y las bendiciones tangibles sí proceden de Dios y estamos agradecidos por ello, pero por la mayoría de las veces tendemos a olvidar que las bendiciones intangibles también proceden de Dios. Y por ejemplo, está la bendición de la misericordia, la bendición del perdón, entre otras cosas. Así es que no nos enfoquemos y no nos limitemos solamente a reconocer las bendiciones de Dios sobre nuestra vida con lo que es material, con lo que es nuestra familia y nuestras amistades, sino también recordemos y seamos agradecidos
que somos bendecidos también a través de bendiciones intangibles. Así que vamos a estar comenzando en este capítulo 5 muchas de estas bendiciones intangibles. Las enseñanzas de Jesús fueron revolucionarias en su época y sabes que todavía estas enseñanzas de Jesús tienen efecto al día de hoy. Vivir como Jesús nos enseñó es contracultural. Las enseñanzas que vamos a estar revisando y encontramos en el libro de Mateo, comenzando en el 5 y terminando en el 7, se conoce como el Sermón del Monte. Hay un sinnúmero de enseñanzas poderosas y todas estas enseñanzas que vamos a estar viendo o que leemos y encontramos en estos 3 capítulos van contraria a la cultura, a lo que la lógica humana o la ética social es en contra de estas enseñanzas que Jesús enseñó. Por ejemplo, entre ellas encontramos la enseñanza que es muy difícil para muchos procesar, como amar al enemigo, como amar a nuestros enemigos, que es contrario a ese sentir humano en poder amar a alguien que nos traiciona, que nos hiere, que nos hace daño. Aún el consejo que se nos da a nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, que Jesús nos enseña a que nos regocijemos en la persecución. Esto nos recuerda también las palabras que enseñó el medio hermano de Jesús, Santiago. Santiago dice en su carta, capítulo 1, los versos 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estas mismas palabras, eso lo aprendió Santiago. Jesús ya había enseñado eso y eso lo encontramos en el libro de Mateo, esas enseñanzas que vamos a estar revisando. Así es que cuando vemos todas estas enseñanzas de Jesús, estamos viendo que va en contra de la cultura, en contra de la lógica humana. ¿Quién se va a regocijar en vivir o experimentar persecución? Eso parece que no tiene lógica. Al contrario, nosotros hacemos todo lo posible por evitar experimentar este tipo de dolor o de ventaja o de situación. Y Jesús nos llama a nosotros a que nosotros nos separemos de nuestra cultura y que nosotros mostremos esta nueva forma de vivir, viviendo en Él. Jesús no solamente dicta o da una serie de instrucciones, Él las demostró. Él con su propia vida enseñó la importancia de vivir de esta manera, donde refleja quiénes somos ahora en Él, de que todo esto es posible cuando permanecemos en Él, porque no por nuestra propia fuerza, como ya les digo, esto va contrario a nuestro pensar, a nuestro sentir, y por nuestras propias fuerzas y nuestra propia lógica, esto parece imposible, o esto parece que no tiene nada de que no es nada de agradable. Pero Jesús nos enseña de que sí es posible, y cuando sí llevamos esta vida en la forma en cómo Él le enseña, cómo Él le explica, es que nosotros podemos disfrutar de mayores bendiciones en nuestra vida. Los resultados de este evangelio, como ya les mencioné al principio, vamos a ver los resultados, vamos a ver cómo es que se hace, vamos a ver la importancia de llevar esa vida íntegra y fiel como seguidor de Jesús, cómo crecer cada día en nuestra fe y cómo esperar en esa promesa de que Él dijo que volverá por nosotros. La verdad central dice que Dios bendice a quienes los escuchan, le creen y le obedecen. Y el versículo clave es parte de este capítulo que vamos a estar hablando hoy. Es Mateo capítulo 5, verso 6. El verso clave dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, muchos de estos principios, vuelvo y recalco y repito, van en contra de la filosofía del mundo. Pero
nosotros estamos siendo llamados con este reto a ser diferentes, a que nosotros demostremos que somos de su pueblo. Y aunque vamos a estar tratando simplemente los primeros 12 versículos de este capítulo 5 en esta lección, solamente hoy, el tiempo que vamos a estar aquí es compartiendo estos primeros 12 versículos. Quiero mencionarle, y antes de entrar a ellos, y antes de leer estos primeros 12 versos, quiero dejarte mencionado los demás temas que trata Jesús en el resto del capítulo 5 de Mateos. Es importante que los lean, también los estudies para que continúes viendo las otras mega enseñanzas que implican lo que es ser un seguidor de Jesús y lo que el efecto que nosotros como iglesia, como seguidores de Jesús, tenemos sobre el mundo. Así es que hay 2, 4, 6, 8, hay 8 temas más. Voy a estar hablando de 8 principios, que son los primeros 12 versículos, pero seguido de estos 8 hay 8 más. Y son, número 1, el tema de lo que somos en la comparación que hace Jesús en sus enseñanzas, la sal y la tierra. Trata en el versículo, todo esto está en el capítulo 5. El versículo 13 habla acerca de la sal y la tierra, el efecto que toma, y nosotros somos comparados como tal. El segundo punto que trata Jesús también en este capítulo es la luz del mundo, que es lo que representa la luz, y nosotros como iglesia, como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, nosotros también de igual manera debemos ser luz en el mundo, que tratan los versículos 14 y 15. En los versículos 17 al 20, Jesús trata acerca del tema de la ley. Eso habla de su persona. Mateo está hablando en la persona de Jesús, lo que Él es, y también lo que representa la ley. Los versículos 21 al 26, que también son tratados en Lucas capítulo 12, versos 57, 58 y 59, está el próximo tema de Jesús y la ira. La advertencia que hay con el respecto a la ira, y cómo es que nosotros debemos de vivir y comportarnos como Jesús vivió y se comportó. Los versículos 27 al 30 del libro de Mateo capítulo 5 está el tema de Jesús y el adulterio, donde Jesús explica cuál fue el principio, intención de Dios, propósito de Dios del principio, y cómo es ahora tratado, por qué bajo la ley de Moisés se permitió, y cómo este tema respecto al adulterio se debe de tratar en el medio del pueblo de Dios. Esto es Jesús y el adulterio en los versículos 27 al 30. Los versículos 31 y 32 entonces habla el tema de Jesús y el divorcio. Los versículos 33 al 37 es Jesús y los juramentos. Habla la importancia del peso de nuestra palabra y qué ocupa el lugar del juramento en la vida o en el lenguaje de un seguidor de Cristo. Y el resto del capítulo, versículos 38 al 47, que también es tratado en Lucas capítulo 6, versos 27 al 36, habla acerca de el amor hacia los enemigos. Así que, como les dije, todas estas enseñanzas de Jesús que vamos a estar tratando según el Evangelio de Mateo parecen contracultural, parecen ilógicos, no parecen que tiene gran impacto según la filosofía humana estoy hablando. No tiene lógica, pero aquí Mateo nos va a enseñar a nosotros que sí hay lógica, sí hay un propósito por la cual nosotros somos llamados, somos retados a separarnos del mundo, a no vivir y no conformarnos con este mundo ni las cosas de este mundo, a no amar al mundo, a no afanarnos, sino que demostremos ser diferentes, demostremos ser el verdadero pueblo de Dios. Okay, ya les mencioné
estos otros temas que se encuentran en el resto del capítulo de Mateo. Vamos ahora a iniciar con los primeros 12 versículos de Mateo capítulo 5, versos del 1 al 12, donde vamos a estar tratando estos 8 principios. ¿Qué nos dice entonces? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que les voy a estar leyendo un resumen de estas 8 enseñanzas, de estos 8 principios que identificó Jesús cuando está hablando acerca del reino y cómo es que esto resulta en bendición. Entendamos el punto número 1, la enseñanza o el principio número 1. Dios bendice a los pobres en espíritu. Técnico. Yeah, the first one. Yeah, I just finished saying the first one. El primer principio. Le estoy dando señales al técnico y el técnico no me sigue. Ay, bien. El primero, Dios bendice a los pobres en espíritu. O la Nueva Traducción Viviente lo podemos leer que dice: a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Así es que cuando Jesús está hablando acerca de el pobre, no se está refiriendo a la condición socioeconómica, sino a la comprensión de que nosotros no tenemos este juicio propio, de que nosotros somos incapaces de ser justos y que realmente entendemos y reconocemos que nosotros necesitamos de Él. Y eso es lo que se refiere Jesús en este primer principio, de que Dios bendice a los pobres de espíritu. Él se está refiriendo a aquellos que reconocen que necesita de Él, aquellos que reconocemos que necesitamos de Dios en nuestra vida. Somos los que seremos enriquecidos, porque vamos así a heredar el reino de los cielos, entendiendo que es solo por la gracia de Dios. Nuestra riqueza está en los cielos, es en esta vida eterna. Dios bendice a los pobres de espíritu. Número 2, el segundo de los 8 principios del reino de Dios que resultan en bendición es que Dios bendice a los que lloran. Si bien es cierto que Dios nos da consuelo a nosotros, es cierto, Él nos da nuestro consuelo en nuestro dolor emocional y nuestra vida se ve marcada diferente al resto del mundo que no tiene a Dios, porque aún en el dolor, aún en la tristeza,
nosotros podemos tener paz. Nuestra parte humana puede estar dolida, nuestra parte humana puede sentir tristeza, pero tenemos el consuelo de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, en este segundo principio del reino, no se está refiriendo simplemente o únicamente al dolor emocional. Se está hablando del tipo de duelo que hay en una persona por causa del pecado, ese dolor que hay en la vida de esa persona. Y cuando Jesús trae liberación, cuando la persona reconoce a Jesús como su Salvador, entrega su vida a Jesús, lo sigue, el pecado ya no tiene control sobre su vida, por lo cual ya no está el dolor por causa del pecado y la persona es consolada, ya no llora, sino que hay gozo, hay alegría, hay paz, hay libertad. Ya la persona en Cristo no llora por el dolor que viene por causa del pecado, no tan solamente por causa del pecado en su propia vida, sino también por el dolor que hay por causa que vivimos en un mundo caído. Amén. Estamos viendo la diferencia. Es aquellos que son consolados, no porque son pobres en el sentido emocional, sino que son consolados porque son libres del dolor del pecado. Y tenemos la promesa que en el reino de los cielos, cuando estemos en la iglesia con Él, ya no habrá más llanto ni dolor, ya no habrá más angustia. Y ese consuelo no vamos a esperar a esa gloria, sino que desde ya, desde hoy, desde el momento en que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, Él es el que nos da la promesa de heredar el reino de los cielos, el que nos da consuelo. Y número 3, Dios bendice a los mansos. Dios bendice a los humildes. Una cosa interesante es que notamos que en la palabra de Dios, las escrituras describen solamente a dos personas como mansos. Y el primero que se menciona es a Moisés. En Números capítulo 12, verso 3 se habla de Moisés, que es descrito como manso. Y la otra persona, don't worry about it, that's my reference. Y la otra persona que se describe como manso es el mismo Jesús. En Mateo capítulo 11, verso 29 y el capítulo 21, verso 5. Hay muchas citas bíblicas, por eso es que les aconsejo que si, diga, menos que no esté manejando y esté en un tiempo de trabajo o esté haciendo otras cosas y no puede, pues además cuando repita la clase pueden anotar todas estos versículos bíblicos para que así puedan enriquecer más su estudio personal. Mansos. Hay un el técnico me acaba de identificar que escribí mal la palabra mansos. En lugar de mansos puse la palabra los manos. That's a typo. Eso es un error ortográfico. Perdónenme en esa. Pero hace referencia en Mateo 5:5 de que Dios bendice a los mansos. Y dos de esos mansos es Moisés y Jesús. Aquí está haciendo más bien lo que está indicando y lo que está reforzando en la bendición de los mansos es que la mansedumbre no es una debilidad, sino más bien una fuerza bajo control. Sino fuerza bajo control. La persona que es humilde, la persona que demuestra mansedumbre, no es que sea una persona débil, una persona, por decirlo a lo boricua, boba, una persona floja. Es al contrario, es exaltado. Jesús lo exalta porque está diciendo, esta persona es capaz de tener la habilidad y la fuerza de mantener en control su vida, sus palabras, su sentir.
que no se deja llevar por las circunstancias, ni se empuja, ni es como lo describe, creo que también es Santiago, que no es como aquellos, como la ola del mar, que están hoy y mañana no, que van y vienen. Son personas que tienen la capacidad y la habilidad de tener esa fuerza bajo control. Si es que la mansedumbre o una persona mansa no es sinónimo de debilidad, más bien es íntegro y demuestra una fuerza bajo control. Número 3, número 4, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. La palabra griega para justicia está implicando una justicia divina que viene solo de Dios. Una justicia divina perfecta. Ya la había mencionado en el primero, donde Dios bendice a los pobres de espíritu, porque demuestra claramente que nosotros no tenemos esa capacidad. Y aquí en este principio número 4, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, es reconociendo que la persona entiende la santidad, que la santidad de Dios provoca en nosotros ese anhelo de vivir en justicia, de nosotros entender de que podemos ser justos y vivir el ejemplo que nos enseña Jesús. Do you have Segunda de Corintios? Do you have it or not? Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros estamos entendiendo, en este punto 4, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Estamos reconociendo que ahora en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo Jesús, nosotros somos capaces de ser aptos, estar listos para estar ante la santa presencia de Dios. Sin la cobertura de la sangre de Cristo en nuestra vida, que nos hace limpio, que nos justifica, o sea, la palabra justificar es que nos hace aptos para estar en la presencia de un Dios que es santo. Las personas en Cristo Jesús, nosotros entendiendo la santidad de Dios, necesitamos más, reconocemos que cada día necesitamos más y más de Él. Necesitamos asimilar y vivir esa vida que tenemos en Cristo Jesús, gracias a Cristo Jesús y su santidad, que está disponible por la vida de Jesús, la que la demostró mientras estuvo aquí en la cruz, estuvo aquí en la tierra, y demostró su humildad y su mansedumbre. Vivió una vida en obediencia, una vida sin pecado y obediencia de cruz. Y gracias a ese ejemplo y gracias a ese poder lo podemos obtener a través de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos anhelar de Él todos los días. Necesitamos tener ese deseo y esa hambre de su palabra que es vida, su palabra que restaura. Tener esa sed de su presencia, de que solamente Él puede saciarnos cada día. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer el vacío, que pueda satisfacer esa hambre y esa sed que hay en cada ser humano, porque queremos más y más de Él. Y ese punto número 4 es una bendición para aquellos que tienen la hambre y sed de justicia, aquellos que reconocemos la santidad de Dios y queremos vivir a la par de su palabra, de que queremos vivir y estar listos y aptos para estar delante de su divina presencia. Número 5, punto 5, Dios bendice a los misericordiosos. Cuando nosotros reconocemos la misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros, también somos retados a conceder esa misericordia a quienes que nos han agraviado, aquellos que nos han hecho daño, aquellos que
nos hacen la vida cuadrito, a estas personas, es que nosotros también debemos demostrarle misericordia. De la misma manera que nosotros recibimos la misericordia de parte de Dios a nuestra vida, somos retados a seguir siendo misericordiosos aún con aquellos que nos han agraviado la vida, al mismo tiempo que mientras más misericordia nosotros continuamos concediéndole, mayor misericordia seguiremos recibiendo. Es el mismo concepto y el mismo reto que se nos presenta en el Padre Nuestro cuando oramos en ese modelo del Padre Nuestro que decimos: Padre, perdona nuestros pecados como tú nos has perdonado. De la misma manera en que nosotros recibimos esa misericordia y ese perdón de parte de Dios, de la misma manera nosotros debemos de concedérselo a otros. Jesús más adelante en el capítulo 6 de Mateo habla con más detalle respecto a este tema de misericordia y de perdón, la cual va a ser el tema de la próxima semana, porque continuaremos con Mateo capítulo 6. Pero en este capítulo 5 hay una breve mención de este punto, este principio, que Dios bendice a los misericordiosos. Número 6, Dios bendice a los limpios de corazón. Mateo 5:8, Dios bendice a los limpios de corazón. Los líderes religiosos ponían mucho énfasis en la pureza y en la limpieza exterior. Eran muy religiosos y le daban mucha importancia a la cultura, al ritualismo. Pero Jesús quiere que nuestro comportamiento exterior sea una reflexión de la pureza de nuestro interior. Y esta pureza de nuestro interior no se debe por lo bueno que seamos, no se debe por los esfuerzos que nosotros hagamos, no se debe, nosotros no tenemos ninguna parte en esto en cuanto a la pureza interior, porque como seres humanos somos incapaces. La pureza que Jesús anhela que nosotros demostremos es esa pureza que hay en nuestro interior gracias a su obra, gracias a su misericordia, gracias a su perdón, gracias a su restauración, gracias a la muerte en la cruz del Calvario que nos ha hecho justo, libre, perdonados, limpio. Esa pureza interior es la que Jesús quiere que nosotros reflejemos exteriormente. Jesús dijo que si tenemos ira en nuestro corazón hacia alguien, nosotros somos culpables de juicio. O sea, el corazón no está limpio. Como si nosotros hubiéramos cometido un asesinato, es la comparación que hace Jesús cuando hay odio en el corazón de una persona. Cuando se odia a otra persona, Jesús dice, es el mío. Tú eres tan culpable como si hubieras cometido un asesinato. Porque estás dándole lugar al odio. Donde puede crecer el odio, la ira es la puerta de que si tú entras por ahí, vas a encontrar peor fruto, más frutos de la carne. Le da espacio para que haya mayor amargura. Y en esa amargura tú puedes hablar de una manera mentira o de una manera, what is that word? Difamante. Yo espero que eso es una palabra. Si difamación, haces difamación contra una persona, hablas con odio, hablas con insultos, hablas de una manera donde asesinas su carácter. Así es que todas estas cosas son los que salen de un corazón que está sucio. Y para Jesús explicar la importancia de que Dios bendice a los de limpio corazón, le da ese ejemplo de que aquellos que aún llamando infatuo o llamando otro sinónimo para esta,
como boricua, es que no quiero ofender por si acaso, porque para un boricua no es una palabra ofensiva, pero puede ser que sea para otro. O llamar a otra persona un tonto, dándole insulto, es como asesinar a esa persona. Así que no tiene un corazón limpio. Aquellos que tienen el corazón limpio es bendecido por Dios. Además que somos invitados también que cuando nosotros levantemos adoración a Dios y hacemos nuestras manos, debemos de levantar esas manos limpias, con un corazón limpio, reconociendo de que ya nosotros estamos limpios gracias a la sangre sanadora, salvadora de Jesús. Dios bendice a los limpios de corazón. Número 7. Dios bendice a los pacificadores. Mateo 5, capítulo 5, verso 9. Dios bendice a los pacificadores. Como creyentes, nosotros estamos llamados a ayudar a otros a encontrar paz con Dios, que nosotros, como la hemos experimentado, debemos de ayudar a otros que también la encuentren. El evangelio no es algo para nosotros, nos encontramos con el evangelio, que bueno es Dios, maravilloso en nuestra vida, y no es nosotros quedarnos con Jesús, vamos a quedarnos con Él, no lo suelto, no lo comparto con nadie. No, nosotros somos llamados a compartir, y eso entra en la parte de los ser pacificadores, en vivir en paz. Nosotros estamos en Jesús, quien nos da la paz, y nosotros de igual manera debemos ayudar a que otros también encuentren la paz. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 18, se nos dice a nosotros, Pablo nos dice a nosotros que como iglesia se nos ha entregado este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que Jesús nos llama también a nosotros, nos instruye, nos enseña y nos da claras instrucciones de nuestra responsabilidad de continuar sanando, construyendo relaciones saludables, de cómo mantener las relaciones que fluyan, no tan solamente en las relaciones entre nosotros, que es importante de nosotros. La palabra nos dice a nosotros que mientras esté de nosotros vivir en paz, seguir la paz y buscarla. No todo el mundo va a estar en paz con uno, no todo el mundo va a llevarse contigo y no todo el mundo va a querer estar en paz. Esa es su decisión, pero mientras esté de ti, mientras esté de mí, mantener la paz, la sigamos. Y aunque esto es importante, el punto que quiere Jesús resaltar en su enseñanza es restaurar, a que llevemos a otro a encontrar la paz cuando su relación con Dios es restaurada. Es llevar a otros, compartir con ellos el evangelio para que esa relación entre esa persona perdida en ese pecador sea restaurada con el Padre. Reconocemos y entendemos que el pecado es el que rompe la relación del hombre con Dios. Es el pecado que aleja al hombre de Dios. Es el pecado que endurece y entenebrece la mente y el corazón del hombre. Y es obra del Espíritu Santo el que llama al corazón y los redarguye para que reconozca la necesidad que tiene de Dios. Y nosotros estamos llamados a compartir con ellos esta bendición. Eso es lo que se llama el ministerio de la reconciliación. Nosotros no hacemos el cambio, nosotros no hacemos la obra la hace el Espíritu Santo, y nosotros hablamos de Dios, compartimos con ellos que gracias a la obra redentora de Jesús podemos tener esa reconciliación con el Padre. Así es que somos llamados a reparar las relaciones rotas, especialmente antes de adorar a Dios. Somos llamados a que no podemos acercarnos y darle una adoración a Dios sabiendo que nuestras relaciones
estamos en guerra, que no hay paz, que no estamos cumpliendo con esta ordenanza, con el ministerio de la reconciliación. Nosotros podemos cumplir con este mandamiento intencionalmente cuando nosotros aprendemos a resolver conflictos de una manera sana, a nosotros enfrentar y hacer las paces con los hermanos y hermanas en Cristo. Los versículos 23 al 26 de este mismo capítulo tratan más de eso. Cuando nosotros así hacemos de nuestra parte, como ya le dije, no todo el mundo va a querer estar en paz contigo. No todo el mundo tú le vas a caer bien. Pero lo que esté a nuestro alcance, lo debemos hacer. Y cuando así lo hacemos, estamos cumpliendo con esta ordenanza. Y Dios bendice a aquellos que son pacificadores. El mundo entonces reconocerá que somos hijos de Dios. El mismo Jesús dijo que cuando lo amamos a Él, de esta manera el mundo reconocerá que somos sus discípulos. ¿Sabe? El mundo sabrá que son mis discípulos cuando nos amamos unos a otros y cuando se nos da el reto también de amar a nuestros enemigos, de orar por ellos y bendecirlos. Porque amar al que nos ama es fácil. Amar a aquel que no nos hace la vida cuadrito es fácil. Pero el reto que hace Jesús en sus enseñanzas, en cuanto al llamado del ministerio de reconciliación, de ser pacificadores, de llevar a otros a reconciliarse con Dios, de procurar que nuestras relaciones también sean sanas, a que aprendamos a resolver conflictos, porque el conflicto siempre va a existir. Siempre he dicho que mientras haya más de una persona en un lugar, el conflicto va siempre a existir. El problema no es el conflicto, al contrario, muchas veces el conflicto no parece lógico, pero el conflicto ayuda a buscar maneras creativas de cómo fortalecer una relación o resolver algún problema y buscar otras maneras productivas para resolver, por ejemplo, en el ambiente de una oficina, en el ambiente de una organización, en el ambiente de dentro de la iglesia. Los conflictos, cuando son enfrentados de una manera correcta, abren oportunidades para mejorar algo. No verlo como una cosa negativa, no ignorarlo. No pensamos muchas veces que mientras veamos los conflictos como que no existen, pensamos que hay paz, cuando en realidad es como esconderlo debajo de una alfombra, donde con el tiempo puede hacerle daño al punto número 6, donde el corazón ya no va a estar limpio, donde va a hacerle daño y va a afectar, y ya no va a haber una mansedumbre, ya va a haber un odio, un coraje, ya no va a haber paz. Ya están viendo como todas estas bendiciones intangibles están todas conectadas, y donde tiene ese efecto del dominó, donde se rompe una, el resto también queda afectado. Y el número 8, Dios bendice a los que padecen persecución por causa de la justicia. Dios bendice a los que padecen persecución por causa de la justicia, y volvemos a lo mismo. ¿A quién le va a gustar la persecución? ¿Quién va a sentir gozo en medio de la prueba? Vivir según los principios de Dios nos pone a nosotros en un conflicto directo con aquellos que su vida van dirigidas o van ser controladas por las normas de este mundo. Así es que hay una guerra entre la luz y la oscuridad. No mezcla bien, hay ese continuo conflicto, porque va en contra de los principios de Dios.
todas estas enseñanzas, que esta es amena. Esto simplemente es una introducción de lo que vamos a ver más adelante en el resto del Evangelio de Mateo. Porque estas enseñanzas de Jesús fueron y son todavía tan revolucionarias, parecen tan contrarias. Ser perseguidos por causa de Jesús, la realidad es que no debe causarnos depresión ni ansiedad. Al contrario, ser perseguidos por su causa, debemos regocijarnos cuando recordamos las bendiciones prometidas, las bendiciones que recibiremos de parte de Dios, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Así que cuando tenemos la perspectiva, cuando aprendemos a ver las dificultades, cuando aprendemos a ver la persecución por causa del nombre de Cristo, estamos hablando por causa del reino, de compartir el evangelio, por causa de hablar de Jesús, de Dios y a su misión. No estamos hablando persecución porque yo me llevo mal con el vecino o me llevo mal con fulana de tal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellos que sufren y padecen persecución por causa de la justicia, por causa de hablar el evangelio, por causa de hablar la verdad, por causa de hablar y andar en la verdad que es Jesús. Estos, cuando nosotros tenemos y aprendemos a ver la persecución a través de los ojos de la fe, y nosotros tenemos nuestra mirada fija en las promesas de nuestro Dios, es que nosotros podremos entender y ser capaz de recibir esas bendiciones intangibles. Tenemos su seguridad, tenemos su fuerza, tenemos esa certeza y entendemos que esto, lo que vivimos, es temporal. Podemos encontrar nuestras fuerzas para seguir hacia adelante. Podemos ser capaz de, en medio de la circunstancia, en medio de la tormenta, todavía exaltar el nombre de Jehová. Todavía podemos decir que Él sigue siendo Dios Todopoderoso, que Él es nuestra fuerza. Tenemos ejemplo en la palabra de Dios de personas que fueron perseguidas por causa de la justicia. Y vemos en la vida de Pedro y los apóstoles, en el libro de Hechos capítulo 5, verso 41, se habla, en ese capítulo 5 de Hechos, se describe que después de que ellos fueron interrogados, después de haber sido azotados, después de haber sido amenazados, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Ven la palabra? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer. Un privilegio, un honor de ellos padecer afrenta por causa del nombre. Y ven la letra mayúscula N, porque no estamos hablando de cualquier nombre, estamos hablando del nombre de Jesús, el título, el ungido, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Por honor, por honra, es sumo gozo haber padecido a causa de ese nombre. Jesús les advirtió además, ¿y saben por qué? Ellos fueron capaces de poder de poder salir con gozo después de haber sido amenazados, después de haber sido torturados, después de haber sido azotados. No tan solamente ellos, sino a través del libro encontramos a otros testimonios. Es porque ya Jesús se lo había advertido. Jesús les advirtió que ellos sufrirían burlas, persecución y difamación. Ya se lo había advertido. De la misma manera que nosotros estamos siendo advertidos y recordados ahora. Y por esta razón, cuando nosotros aprendemos a depender y a creer de las promesas de nuestro Dios, tanto aquí en la tierra como en el cielo, ¿ve? Porque esa mentalidad que puede haber en algunas personas de que todas estas promesas de Dios
serán disfrutadas cuando estemos en su gloria, cuando estemos con Él por la eternidad. No, eso es un error. Recibimos la bendición, el gozo, la paz, la restauración en el momento en que nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador y Él entra en nuestra vida. Desde ese momento inicia y se activan las promesas intangibles de Dios. Estas promesas, estas bendiciones divinas en nuestra vida. Por eso es que somos capaces, somos diferentes. Y este reto, al ser diferente al resto del mundo, es posible cuando estamos en Cristo Jesús. No por nuestras fuerzas. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y así, con esta palabra de aliento, de promesa, es que se cierran estos 8 puntos de bendición respecto al reino. Especialmente en este punto número 8, de aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, son bendecidos por Dios. Y esta es la promesa: gozaos y alegraos. Mateo 5:12, porque vuestro galardón, donde nadie lo puede robar, donde no se pudre, nuestro galardón es grande. No está hablando de cualquier cosita, es grande en los cielos. Y el ejemplo o la advertencia o que nos recuerda a nosotros como iglesia: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús, hablándole a sus discípulos, les recordó que los profetas también lo vivieron, lo experimentaron, pero también son bendecidos. Y así como la advertencia que le dio Jesús, recordándole, los profetas fueron perseguidos también, ustedes serán perseguidos. Y así como Jesús se lo advirtió a sus discípulos, nos está diciendo a nosotros, la iglesia: también vosotros seréis perseguidos a causa de mi nombre. El reino de los cielos es diferente. Es un lugar donde deberíamos, de aquí en la tierra, como un ensayo, es un lugar donde debemos ya de demostrar que las ofensas no controlan nuestro corazón. Recordando que la paz viene de Dios. Recordando que lo que tenemos y las bendiciones que recibimos es por misericordia, por gracia de Dios. Que la podemos disfrutar desde ahora y una vez en el cielo la podremos disfrutar aún mayor. Jesús, para expandir o para darle mayor enfoque al concepto de amor, está incluyendo a los enemigos, de el amar a tu hermano, a tu hermano en la fe, no es lo único, es más allá. Y por eso es que se incluyó el tema de amar a los enemigos. Esta es una enseñanza que causó revolución a los discípulos y todavía sigue causando revolución en nuestros días. Todavía, como seguidores de Jesús, nosotros debemos de estar dispuestos a aquellos que nos odian, amar a aquellos que nos odian y a ver a nuestros enemigos de la forma que Dios los ve. Dios los ve como almas que necesitan salvación, de la misma manera que tú y yo necesitamos la salvación. Dios los ve a ellos como almas que necesitan ser liberadas del dolor del pecado, libres de escapar de la condenación eterna, de la misma manera que tú y yo también hemos sido liberados, hemos sido salvados gracias a su amor y misericordia. Cuando nosotros aprendemos a ver a través de los ojos de Jesús, ser sensible y a nosotros tener compasión con aquellos que también están perdidos y lo necesitan. Y Jesús nos hace este desafío en este capítulo 5. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, verso 48. Desafío para ti, desafío para mí, la iglesia de hoy en día, a que seamos perfectos. No perfecto donde no hay error, perfecto en ser maduros,
nosotros a crecer, a madurar, a aprender a poner en práctica la mansedumbre. Recuerda que la mansedumbre no es sinónimo de debilidad, sino de esa fuerza de control, a ser perfectos en reconocer, en tener un corazón limpio, en reconocer que necesitamos de Él, en crecer y estamos completos en Él. Si bien la perfección sin pecado es inalcanzable en esta vida y nuestra meta inquebrantable debería ser mostrar el mismo tipo de amor que Dios muestra. Tratemos de cada día vivir como Jesús vivió, hablar como Jesús habló, pensar como Jesús pensó, actuar como Jesús actuó, amar como Jesús amó. ¿Qué nos dice Dios en esta clase? Con este primer sermón de Jesús está explicando lo que es el deseo de Dios, su deseo de bendecir a su pueblo, su deseo de establecer unas normas que nos distingue a nosotros, nos separa de este mundo y a estar preparados y aptos para tener esa ciudadanía en el reino de los cielos. Para ser ciudadano, y esto es un tema que, como les dije al principio, en una ocasión atrás, nosotros como puertorriqueños no tenemos que pasar por ese proceso de inmigración para entrar aquí en los Estados Unidos. Muchos de nosotros estamos ajenos a esa lucha que tienen los inmigrantes de otros lugares, donde tienen que cumplir con una serie de reglas, tienen que aprenderse la historia de los Estados Unidos y pasan por exámenes y hay que pagar una cantidad de dinero y tener abogados y un sinnúmero de montañas rusas que tienen que pasar para alcanzar esa ciudadanía. Y lo hacen sin importar el tiempo, el costo, la manera, porque quieren esa ciudadanía y disfrutar de esta nación, de la supuesta libertad de esta nación, de una vida, what is that they call in English? De la vida de sueños, de alcanzar sus sueños, entre otras cosas. Y se dedican y se esfuerzan por ganar esa ciudadanía. De la misma manera, como iglesia, nosotros como hijos de Jesús, ahora nosotros somos llamados a cumplir con estos principios, a entender estas enseñanzas de Jesús, para que así seamos aptos de ser ciudadanos del reino de Dios. Hay un sinnúmero de enseñanzas, hay un sinnúmero de instrucciones de cómo debemos conducirnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, para ir preparándonos y ser entonces aceptados para entrar en el reino de los cielos. Escuché recientemente una analogía donde había un predicador que fue invitado a presentarse en las ondas radiales, y el locutor le da la advertencia al invitado predicador de que no se le ocurra utilizar sus ondas radiales para hablar de Jesús ni decir ningún verso bíblico, que no se atreva a hablar de mencionar ningún verso bíblico a través de sus ondas radiales. Y el locutor entonces le dice al predicador que él no debería ser juzgado porque él no comparte las mismas creencias, de que él no cree, al Dios no aceptar su punto de vista. Si Dios no le deja entrar al reino de los cielos, porque él no puede, porque por el simple hecho de que no quiere creer o no quiere creer lo que representa a Jesús. Okay. No quiere creer lo que representa a Jesús, pero él es una persona buena. Y al ser una persona buena, y Jesús y Dios no le permite entrar al reino de los cielos, entonces él es un Dios injusto, un Dios que no tiene amor
y está haciendo diferencia porque él no es una persona buena. Y como el predicador ya se le advirtió, y es como respeto como invitado, él respeta, no dio verso bíblico, pero él dice que Dios le dio una ilustración, y esta es la ilustración que quiero compartir con ustedes. Él le dice, si usted va y se va ahora en esta nación y se busca la casa más hermosa, la mansión más hermosa que haya, y usted va y toca a la puerta, el dueño de la casa abre la puerta y usted le dice, yo de ahora en adelante voy a vivir en esta mansión porque yo soy una persona buena. ¿Qué usted cree que el dueño va a hacer? ¿Usted cree que el dueño le va a dar la entrada y va a dejar que usted, que no lo conoce, lo va a dejar entrar a que venga a vivir en su mansión? De la misma manera, usted no puede decir y exigirle a Dios que lo deje entrar en su reino cuando usted ni lo conoce ni se interesa conocerlo. Porque estamos viendo entonces que esto no se trata de por obra. Esto no se trata de cuán buenos somos o qué hacemos o qué no hacemos en el sentido de no le hago daño a nadie. Puede que cualquier religión, después que no le haga daño a nadie, es apto para ser salvo. Nosotros entendemos que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Nosotros entendemos que Él es la única puerta. Nosotros entendemos que Él es el Mesías. Nosotros entendemos que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es el único sacrificio santo y vivo que nos hace a nosotros aptos para entrar al reino de los cielos cuando lo aceptamos, cuando dejamos que su sacrificio, que pagó el precio de nuestro pecado, que ocupó nuestro lugar, pues nosotros ahora le rendimos nuestra vida a Él y debemos de vivir según estas enseñanzas que nos da Jesús, que hemos comenzado hoy. Y todo esto es lo que nos hace a nosotros aptos para tener ciudadanía en el reino de los cielos. Y yo espero que esta ilustración le haya ayudado a entender esta introducción de esta unidad. Estas normas que establece Jesús son las que nos ayudan a nosotros a tener esta ciudadanía en el reino de los cielos. Muchos de estos principios del reino van en contra de nuestra cultura moderna. El reino de los cielos está poblado por personas humildes, personas amorosas, personas pacíficas y generosas. Son personas íntegras que reflejan el corazón de Dios. De manera que nosotros podemos poner ya en práctica estas lecciones pidiéndole a Dios que cada día nos ayude a nosotros a ser personas de bendición, a que no procuremos agradarle al mundo y complacernos y acomodarnos al mundo, sino más bien a ser íntegros en poner en práctica cada día estas enseñanzas bíblicas, estos principios bíblicos que para la cultura, para la filosofía del mundo parecen ilógicas, pero en el reino de Dios tiene mucha lógica. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra en este comienzo, Señor, de esta unidad, Padre de la gloria, que nosotros podamos analizar, estudiar, asimilar y hacerlo parte de nuestro diario vivir, todas estas enseñanzas y principios que tú compartes con nosotros en tu palabra, que cada día dependamos de ti, que cada día reflejemos, Señor, la pureza interna en la manera externa, de tal manera que el mundo pueda ver que somos tus hijos, que podamos llevar la paz, que aprendamos a ser pacificadores, que nuestras relaciones, Señor, la podamos mantener salva, aprender a resolver los conflictos. Ayúdanos a nosotros a seguir buscando de ti cada día con hambre y sed de justicia, de tu palabra, de tu presencia. Ayúdanos a cada día a tener un corazón limpio, íntegro, Señor, que te invitemos a cada día a que tú entres a nuestro corazón y veas, Señor, si hay algo
en nuestra vida que pueda perjudicarnos. Si hay algo, Señor, que todavía no tenemos la fuerza, Padre de la gloria, para perdonar, pedimos que tu Espíritu Santo tenga el control, que soltemos, Señor, que aprendamos a soltarlo todo a tus pies. Bendigo a cada oyente en esta hora. Tú conoces su corazón, tú conoces lo que están atravesando. Tú conoces, Padre, la fortaleza que necesitan de ti en esta hora, Señor amado. Yo te pido, Señor, que tú les alcances donde quiera que estén en esta hora. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a todos. Gracias por su paciencia, por conectarse con el favor de Dios. Nos vemos entonces el viernes a las 7 de la noche con nuestra próxima lección. Seguimos con Mateo capítulo 6. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana Marilyn Colón de la Iglesia del Calvario. Nos vemos mañana en el templo. Bendiciones a todos los demás amigos que están lejos de nuestra ciudad. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén.